Profesor, ¿puede ser 0.025? Ya, ¿por qué sería A1 de X 0.025? Aproximado de la tabla. Claro, de la tabla, y porque también conversamos, no sé si recuerdan, que cuando X tiende a 0, A1 de X tiende a X sobre 4. ¿No? Porque 4,1 de X sobre X tiende a 1. Ya, entonces tendría A1 de X, en este caso, X1, también tienen I sub K. Entonces, ¿cuánto sería A1 de X y sub K en este problema? ¿73 micros? Ya, 73 microamperes, ya. Muy bien. Nos piden que haya 25 milivoltios, dice, sobre esta salida de 1.5 K. Entonces, ¿cuánto tiene que haber acá en el primario del transformador? 100 milivoltios. 100 milivoltios, muy bien. ¿Y cómo hacemos para que acá haya 100 milivoltios de frecuencia intermedia, 10.7, ¿no? Para hallar frecuencia intermedia, interviene A1 de X, interviene I sub K, interviene, ¿qué más interviene para hallar la frecuencia intermedia? El Sí, X2. X2, X2 sobre 2, ¿no? Claro. Ya, muy bien. ¿Y qué más para que sean los 100 milivoltios? ¿Qué más falta? La resistencia, pues, ¿no? La resistencia del tanque. ¿Y la resistencia del tanque de dónde sale? Ah, sería en paralelo, ¿no? De la reflejada de la salida con el RP del tanque. Con el RP, muy bien. ¿Cuánto es lo que se refleja de la salida? 16 por 1.5. Muy bien, 16 por 1.5. Y ahí como poco a poco algo que estaba misterioso empieza a ir apareciendo. 16 por 1.5, 24 4, kilómetros. muy bien. Y a RP tú le puedes dar un valor, pero no es cierto. Porque acá no te dicen nada, dice que D nomás. Bueno, pues ¿cuánto tendría que, claro, a RP le puedes dar un valor. ¿Cuánto podrías darle? 3 kilómetros. ¿Ah? 3 kilómetros. Bueno, 3 ya, ¿no? Porque a veces para RP más sale 5, 6, así, ¿no? Bueno, ya dale 3, pues si le das 3, ¿cuánto sería el RT del tanque? 2.7. 2.7. Ya. ¿Y cuánto tienes para A1 de X1 por I sub K? Había sacado 53, creo, microamperes. 73 microamperes. Ya, por 2 puntos y tanto K que tienes. 0.2 mili. Y ahí eso hay que multiplicarlo por... Sería 0.2 miliamperes. Y ya parece que no te va a dar entonces, ¿no? Parece que está muy bajo Ahí vamos a revisar, pues, tú acá estás necesitando 100 milivoltios. 100 milivoltios en el primario.
Para A1 de X1 eso ya no se puede mover. Ahí tienes 0. ¿Cuánto? ¿En dónde, profesor? A1 de X1 era 0. ¿Cuánto? 0.025. Ya, 0.025. E I sub K es ¿cuánto en corriente? 2.9 miliamperios. Ya, eso no hay forma de variarlo. Entonces, 2.9 miliamperes por 0.125, ¿cuánto tienes? 73 microamperios. 73 microamperios. Ya, para llegar a 100 milivoltios, ¿cuánto te está faltando? $1.4 kilo. 1.4, claro. Y ese 1.4 te tiene que salir de tu RT, ¿no es cierto? Y el X RT, el X2 sobre 2. El X2 sobre 2, no, tú no lo has definido todavía, pero mejor ya le va dando algo, ¿no es cierto? No lo has definido, tú lo has definido, pero puedes darle pues, un valor, ¿no? el X2 0.5. Ya, 0.5. Ya, si el X2 fuera 0.5, entonces ¿cuánto de resistencia te está necesitando? Ya tienes la corriente, tienes X2 sobre 2 y quieres llegar a 100 milivoltios. ¿Qué resistencia te falta? Este, 5.5 Muy kilómetros. bien, 5.5. Entonces, para 5.5 estaba mal esa elección de 3 capes, ¿no es cierto? Para RP. Claro. Ah, muy bien, pero está bien, pero así son los, por eso yo no estaba grabando, porque decía, no sé cuánto nos va a demorar, ¿no? Esta discusión, puede que se demore más. Pero, bueno, afortunadamente no se está demorando tanto. Entonces, ¿cuánto debería ser tu RP? 7 kilómetros. 7 kilómetros, muy bien, muy bien, muy bien. 7 kilómetros, ya. Entonces, para tener 7 kilómetros, tú debes tener un L y un Q sub V, ¿no es cierto? Elige, porque ahí se encuentra un juego de valores, elige un L y un Q sub V para 7K. ¿Y qué frecuencia es la que estás trabajando en el tanque? 10.7, ¿no? MHz. 10.7 MHz. Entonces, a ver, a tu elección, una inductancia, digamos, apropiada, ¿no? Para 10.7 MHz y le das un Q sub B para que tenga 7K. A ver cómo sería. ¿2 microhenrios? 2 Puede, microhenrios. puede ser 2 microhenrios, 2 microhenrios. Y el Q, 50. pero si has calculado, ya te sale 7K con eso. Ah, Ya, está bien. Y el condensador, 106 picofaradios. 106 picofarados. Muy bien, ya está, pues. Ya especificaste los componentes. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale B1 si tú tienes X2
0.5, y bueno, acá hay un condensador, debería haber un condensador que puentee los 500 ohmios, ¿no? ¿Cuánto debe ser B1 en amplitud? Si X2 es 0, 13 milivoltios. ¿ah? 13 milivoltios. 13 milivoltios, pues claro, 13 milivoltios. ¿Y qué frecuencia debía tener a donde dice omega sub 0? Megahenry. Ya, aquí viene un poco a veces la fórmula y el concepto. En antes vimos que la señal de RF entraba por la parte baja. Y en este diagrama están diciendo que la señal de RF está entrando en la parte alta. Bueno, desde el punto de vista operativo se puede dar cualquiera de los dos. La primera que hemos hecho ha sido por fines didácticos, de repente, ¿no? Que la señal de RF está abajo, pero también puede estar arriba y igual se produce el producto. Ya sería cuestión de revisar cuál de los dos conviene más en cada caso, ¿no? Pero igual se da el producto. Entonces, en este caso, el RF está entrando arriba. Por lo tanto, el que está abajo debe ser ahora el oscilador local, más bien. Porque ahí dice PRF señal input, ¿no? La señal de RF que está entrando. Entonces, la frecuencia omega 0, ¿cuánto debía ser? No, no debe ser 90, profesor. No, bueno, 89.3 mega. Es que, por eso nuevamente, pues, si es un receptor comercial, es súper heterodino. Y si tú le pones 90, también va a dar, ¿ya? Pero sería un caso, digamos, subheterodino, que eso no es comercial. El comercial es súper heterodino, cuando el oscilador local está encima de la señal a recibir. En un comercial, cuando tú le pones 90 a 3, también te da, pero se dice que esa es una señal fantasma, no sé si eso han leído en Telecomunicaciones 1, ¿no? La señal que está debajo también entra en un superheterodino, pero se le llama la señal fantasma, no debiera ser. La señal que debe entrar siempre debe ser la que está debajo del oscilador local a una distancia de FI. Entonces, la frecuencia que debe tener omega 0 sería en este caso 110.7, por ser comercial, ¿no? Porque con 90.3 también daría frecuencia de diferencia igual. O sea, siempre es mayor, profesor. Siempre es mayor por eso se llama superheterodino los receptores comerciales. El super viene del mayor, ¿ya? Y cuando se emplea una frecuencia menor y también da, sería un caso que efectivamente se puede dar, vale la redundancia, pero que no es comercial. O sea, en el comercial siempre la frecuencia del oscilador local está encima de la señal a recibir. Bueno, después le voy a dar más razones por qué los receptores son súper heterodinos, ¿eh? Pero el súper heterodino indica que el oscilador local está encima de la señal a recibir. Su frecuencia está encima. Entonces, aquí ven un primer descuadre, digamos, ¿no? De que la señal de RF no está abajo, sino está arriba. Entonces, alguno va por ahí a querer aplicar una fórmula y ya ahí muere, ¿no? Sí, ya no avanza. Bien, entonces B1 omega 0 ya estaría bien. Ahora dice que el problema es bien abusivo, ¿no? Esto ya es digamos, el de mayor dificultad de una pregunta, ¿no?
Dice estimar la componente de frecuencia suma que podría haber en la carga. ¿Cómo podría estimarse la componente de frecuencia suma en la carga? ¿No es lo mismo, profesor? ¿Cómo dijiste? ¿No sería lo mismo? No, pues ¿cómo hacer lo mismo? Claro, en principio la corriente sería la misma, pero sí está un poco mal eh, el enunciado, la componente de voltaje de frecuencia suma. La componente de voltaje de frecuencia suma. Entonces, efectivamente, la corriente de frecuencia suma es la misma que la corriente de frecuencia diferencia, pero en voltaje habría una disimilitud, ¿no? ¿Por qué el voltaje de la corriente de frecuencia suma no va a ser el mismo voltaje que la corriente de frecuencia diferencia? Si no podemos resolver esa pregunta, no vamos a poder resolver ese problema, pues, ¿no? ¿Por qué la componente de frecuencia suma, que también hay, que es la misma que la componente de corriente de frecuencia diferencia, ¿por qué ocasionarían voltajes diferentes sobre la carga? Tal que el voltaje de frecuencia diferencia sí sería 25 milivoltios, pero están preguntando si la frecuencia suma también sería 25 o es diferente, ¿no? Pero no es porque están, o sea, sus frecuencias se encuentran en el mismo producto de coseno, ¿no? Claro, por eso, pues, como está en el producto, las corrientes son las mismas, pero los voltajes serán los mismos, los voltajes sobre la carga serán los mismos, o sea, habrá también 25 milivoltios ¿Desfase? de frecuencia suma. ¿Ah? ¿Por su desfase no son lo mismo? Bueno, eso es lo que le estoy preguntando de nuevo, pero si también creen que va a haber 25 milivoltios de frecuencia suma. O sea, acá lo que se ha determinado es que va a haber 25 milivoltios de 10.7. Ahora, ¿cuánto es la frecuencia suma? ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos frecuencia suma, De 200. 200. ¿Va a ser la misma, el mismo nivel de voltaje que va a haber de 200? ¿Vamos No, a creo tener 25 milivoltios de 200 MHz? no. ¿Por qué no? Por ese, porque no están en resonancia, bueno. Perfecto, pues porque el tanque no está resonando a 200. ¿Y entonces qué tendríamos que aplicar? La forma que hemos visto el problema anterior. Ah, así es, pues así es, así es, así es. ¿Y cuánto sería el N? En este Más, caso, el n es menor que uno, ¿no? ¿ah? En este caso, el n es menor que uno, ¿no? ¿Cómo el N es menor que 1? ¿O no? Ya que la frecuencia del tanque va a ser mayor, pues que ¿La frecuencia del tanque cuánto es? sería 200 MHz. Pero, bueno, ¿Así lo que... está? ¿El tanque está a 200? No, o sea, lo que se quiere, pues, ¿no? Por eso, pues el tanque está en 17. Lo que se está preguntando es cuánto es la componente de 200. Ah, ya, claro, sí. Aproximadamente, ¿no? Sería 20 ¿no? Aproximado. Claro, aproximadamente 20, pues. Y el Q del tanque tendrías que evaluarlo, ¿no? 50. El 50 era el Q de la bobina, creo, ¿no? Ah, no, yo lo tomé como el tanque, ya.
Pero Bueno, no sí, no también como la bobina, la claro, como la bobina, bobina. que la bobina. Cuarenta y uno, profesor. Ya, No, está bien. O 40 ya redondeando, ¿no? Entonces, si el Q del TAG es como 40 y el N es como 20, habría que dividir entre 800 más o menos, ¿no? Estos 25 milivoltios. profesor, ese factor, bueno, saldría 1/798. Claro, unos 800. Está diciendo. Ya eso se multiplicaría con Por la la corriente I corriente, y por todo. KdC, Entonces, por el X también, X2 también, sí, ¿no? todo, pues. Por eso, y es más práctico, ya lo di entre 800 a los 25 milivoltios que se ya tenía, aplicando una regla de 3, ¿no? Sería 0,03 micro. Sí, sí, algo así de ser, pues, 800 veces menos que 25 milivoltios. Bueno, muy bien. Ahora, en este problema, podría ser que la resistencia de 500 ohms abajo no esté desacoplada. O sea, que el problema sea así. Entonces, en ese caso, donde ustedes necesitan X05 es en base emisor de Q1. Entonces, ¿cuánto tendría que ser B1 para que en base emisor haya 13 milivoltios? Entonces, ¿podría repetir la pregunta? Claro. En caso de que no hubiera un condensador, que no hay en realidad, sobre esta resistencia de 500 ohmios, y ustedes están necesitando 13 milivoltios para X2, ¿no? 13 milivoltios. Para que exista entre base y emisor de 1, 13 milivoltios, estando esta resistencia de 500 ohmios sin desacoplar, ¿cuánto debiera ser la amplitud de B1? Eso también se puede sacar, sino que ya les lleva un poquito más de tiempo. Profesor, sería mayor, ¿no? Mayor pues sería, pero ¿cuánto, no? Bueno, yo no quiero tampoco que todos los problemas los resuelvan hoy día, porque todavía estamos a un mes del examen final, y ya no hay más, y a 2 semanas de la siguiente práctica, ¿no? Entonces, todavía hay toda la siguiente sesión para que ustedes puedan aprovechar con el tiempo, ¿no? Para hacer preguntas, para resolver problemas.
no todos tienen que hacerlo en este momento. Entonces, eso se lo voy a dejar como inquietud. Si este condensador no estuviera desacoplado, si no hubiera un condensador acá, como de hecho no hay, entonces B1 no sería 13 milivoltios, tendría que ser más. Entonces, ¿cuánto más tendría que ser? Ahora sí, no, pues eso no enseña, que así no es, pues, y a estas alturas usted está ya por salir, ¿no? En último ciclo, ya no va a haber nadie que lo vaya a ayudar después. Ustedes solos tienen que salir un problema verdadero es aquel que antes no lo han visto. Si antes lo han visto, ya eso no es problema para ustedes, es un ejercicio. Y en la vida profesional ustedes no van a tener pues ejercicios nomás, ¿no? Se presenta problema porque justamente antes no lo han visto y con lo que tienen deben tratar de resolverlo. Entonces, aquí pueden tratar de encontrar cuánto sería B1 si este RE no está efectivamente desacoplado. Bueno, miren, entonces ya hemos resuelto dos problemas. Hasta ahí nomás voy a llegar por el momento. Traten de darle la vuelta otra vez a los problemas, revisarlos, saber, hacerlo por su cuenta. Noten que acá hubo un error cuando se puso 3K, ¿no? Como se supuso una RP, después no salía el X12, entonces se pasó al revés, se definió un X2, salió un RP, bueno, ¿no? Así son los diseños, pues, ¿no? Y aunque aquí no dice formalmente que sea diseño, dice encontrar un juego de valores. Y eso quiere decir que uno tiene ciertas libertades, ¿no? Pero esas libertades, por un lado favorecen, pero por el otro lado también, porque uno puede tomar al principio números que no son los correctos. Y por eso justamente está la pizarra, por eso. En la pizarra es para borrar y poner hasta que uno se acerca a la solución. La pizarra no es para estar escribiendo lo que puede estar en PowerPoint o en digital, ¿no? La pizarra es para diseñar, para escribir y borrar. Pero escribir y borrar cosas de diseño, no escribir y borrar cosas que se pueden poner en una diapositiva en formato digital. Bueno, entonces ahí vamos a terminar la parte de la teoría y de problemas, y seguiremos haciendo problemas en la siguiente.